¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana Implicados. Recordarán que la semana pasada entrevistábamos a la superiora general de una congregación, las Hermanas Oblatas, que se dedicaba a ayudar a las mujeres que estaban en situación de prostitución. Hoy vamos a abordar este mismo tema, el tema de la prostitución en España, desde un punto de vista, desde un ámbito diferente, junto con Médicos del Mundo y con una mujer que fue víctima de trata y prostitución. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de un tema que todavía no hemos hablado en Implicados, la biología sintética. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Comenzamos nuestra primera parte de hoy, lo vamos a hacer hablando de la situación de la prostitución aquí en España, de este tema que tampoco sale mucho en medios y que bueno, llevamos ya en Implicados abordándolo 2 semanas. Nos acompaña en nuestro plató Yolanda Rodríguez, ella es presidenta de Médicos del Mundo en Navarra. Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias a vosotras y gracias Alejandro por invitarnos. Y también nos acompaña, lo he dicho al principio en la entradilla del programa, Amelia Tiganus, ella es superviviente de prostitución y trata. Bienvenida, Amelia. Hola, buenos días. Luego nos contarás un poco, bueno, pues tu historia y también, bueno, qué postura tienes actualmente en relación a este tema. Sí. Yo antes quisiera empezar, tanto que la semana pasada trajimos a una representante de una congregación, aquí estamos hablando de una ONG, Médicos del Mundo Navarra. Digamos, ¿qué hace Médicos del Mundo Navarra actualmente respecto al tema de la prostitución y trata? Bien, quiero primero decir que Médicos del Mundo es una ONG estatal, bueno, en realidad formamos parte de una red internacional y dentro del Estado tenemos 12 sedes autonómicas, de las cuales 11, incluida Navarra, trabajamos en temas de prostitución y trata. Y bueno, estamos trabajando en estos temas desde el año 2004, que fue cuando se fundó Médicos del Mundo Navarra, o sea, tenemos 12 años de trabajo ya en temas de prostitución. El trabajo con trata es bastante más reciente y básicamente lo que hacemos, bueno, son acciones de formación, sensibilización y también intervención directa en clubes y pisos, básicamente, porque la prostitución en calle en Navarra es bastante escasa. No es como otras grandes ciudades que sí que en polígonos se ve mucha mayor actividad. En polígonos y en las calles directamente del centro, por ejemplo en Madrid, Valencia o Barcelona también se ve en la calle del centro, no solo los polígonos. Aquí en Pamplona sobre todo y en otras ciudades y pueblos de Navarra no es tan frecuente, son casos más aislados y lo que sí que hacemos es el trabajo en clubes y en pisos. Ahora más en pisos que en clubes porque los clubes es verdad que se están cerrando. Más, digamos que la prostitución está yendo hacia pisos privados, sí, pisos locales, privados donde... que se abren y se cierran con relativa frecuencia, entonces son muy difíciles también de rastrear y de localizar para que podamos, por ejemplo, intervenir. ¿De qué manera intervenís? Sí, bueno, la intervención es sobre todo una intervención sociosanitaria. Nosotras nos llamamos Médicos del Mundo, pero en realidad ni somos la mayoría médicos, sino que la mayoría somos mujeres y tampoco tenemos solo profesiones sanitarias, ¿no? Médicos del Mundo está compuesta por una multitud de personas que estamos en todo tipo de profesiones y actividades. Entonces esta intervención, la parte sanitaria, sobre todo son talleres de, por ejemplo, prevención de infecciones de transmisión sexual o bueno, otros talleres de higiene íntima, etcétera, y también una intervención social fundamental, por ejemplo, a la hora de explicar cómo obtener la tarjeta individual sanitaria, cómo conseguir, o sea, los requisitos para el empadronamiento. Se hacen diversos talleres con ellas y también se hacen acompañamientos y derivaciones a otras entidades que trabajan con mujeres en prostitución y hacemos también atención psicológica y atención jurídica en la sede, básicamente. Os hemos traído a vosotros en este plató a hablar, bueno, pues de esa institución, una institución más que ayuda en este sentido, en este ámbito. A nosotras no nos gusta decir ayuda, lo que hacemos es trabajar e intervenir sobre todo con ellas, ¿no? Que son las que están y son protagonistas de su propia historia y a nosotros nos gusta pensar que estamos acompañándolas en el proceso. Bueno, pues en el proceso está la otra parte, que fuiste tú, Amelia, eres superviviente de prostitución y trata. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu historia? Bueno, pues mi historia empezó, bueno, en sí, llegué al Estado español en el 2002. ¿Eres de Rumanía? Soy rumana, sí. Llegué en el año 2002, que tenía yo 18 años, llegué a Alicante, bueno, me trajeron a Alicante, pero a mí me gusta contar que la historia empezó mucho antes.
porque realmente yo pienso que las prostitutas se fabrican, no vienen de un día para otro. Entonces a mí a los 13 años me violan, entre 3, yo diría que 3, ahora tampoco me acuerdo, lo tengo así como un poco borrado de la memoria, pero bueno. Entonces ese fue el desencadenante para que mi vida cambiara. A contrario de lo que se piensa, yo nací en una familia de clase media, mis padres y mi madre y mi padre los dos trabajadores, solo somos 2 hermanas, vivía en una ciudad, tenía acceso a los estudios, era muy buena estudiante, pero el acoso callejero y la cultura machista, que digamos, estaba muy presente a todos los pasos. Y parte de eso también venía ya con mi existencia, desde muy niña sabía que yo me tenía que cuidar, porque con eso de cuidarse ya entendía ya de por sí que si me pasaba algo era responsabilidad mía. Sin que nadie me lo explique así, pero bueno, se suponía que eso era así. ¿Cuidarte te refieres a cuidarte al ir por la calle, al Eso caminar, eso es, lo de típico que que se dice, no andes sola por determinados lugares, voy por ahí? Sí, sí, exactamente. Entonces cuando me ocurrió eso, literalmente el mundo se me vino encima porque me di cuenta de que mi vida se había acabado entre comillas, de que ya nada iba a volver a ser como antes, porque muchas veces, incluso en casa, había escuchado, mira, a esa le han violado y, joder, es que, ¿y esa qué hacía ahí? ¿No? Y entonces he crecido en esa mentalidad, ¿no? En esa cultura, la cultura de la violación, como se le llama. Entonces, después de todo eso, de ese acto en concreto, siguieron otros, entonces se volvió de una manera sistemática las violaciones, porque se suponía que ya no era una buena mujer, entonces como ya no era una buena mujer, daba igual, si podía ser tranquilamente una mujer pública. Jamás llegué a cobrar, o sea, no ejercí la prostitución en Rumanía, pero sí pues tenía relaciones sexuales con varios hombres. Y en ese momento lo hacías igual porque una falta de autoestima momentánea, por consecuencia de aquella primera violación. Después de un par de años de aguantar desde un lugar de víctima, todo eso, llegó un momento en mi vida que pensé que eso no, o sea, no podía quedarme en ese lugar de víctima, porque eso significaba pues estar muriéndome o renunciar a vivir, porque era mucho más duro aguantar desde ese lugar. Y entonces, como mecanismo de supervivencia, yo creo que ha sido, pues un día dije, bueno, pues yo quiero esto, vale, pues yo, mira, ni me voy a negar, ni voy a decir que voy a dejar de llorar, y bueno, esto es así y tengo que seguir por aquí, porque es el único camino, y bueno, y no me suicidé porque tenía una hermana a la que quería mucho, entonces yo en todo momento sentía que no la podía dejar sola, y fue lo único que me mantuvo un poco sin dar ese paso. ¿Cuándo caes, digamos, en la prostitución como tal, empezando a cobrar? Empezando a cobrar, empecé cuando vine aquí. O sea, cuando ¿A España? a España. ¿Viniste eso en una es. red de trata? O... Sí, Vale. sí. A mí con 17 años y medio así, me dijo un chico, un amigo, bueno, un hombre, me dijo y me preguntó a ver si no había pensado en venirme a España a ejercer la prostitución, porque esto daba mucho dinero, porque aquí... O sea, en tu caso no fue la historia que se cuenta de vienen, oye, pues vas a tener un trabajo de modelo y luego les engañan. En tu caso ya sabías que venías a ejercer En mi la caso y prostitución. en el caso de muchas, Sí. tengo Sí. que decirlo. Luego voy a explicar por qué contamos esa historia. Bueno, ya lo diré un poquito más tarde. Sí, sí. Y pues me comentó eso, entonces yo le dije, claro que lo he pensado, porque ya era mi única manera de ver un futuro, porque los ejemplos a seguir o los ideales de mujeres poderosas, libres, empoderadas sexualmente, eran las mujeres que ejercían la prostitución en España o en Italia. Y bueno, era un modelo a aspirar realmente, no tanto de las buenas mujeres, pero ya las malas mujeres, pues el único modelo a aspirar era eso. Y le dije que sí, que yo quería, entonces me presentó a otro hombre, el chico se llevó 300 euros,
O sea, me vendió, pero así, Sí, tal cual. un trato, fue un trato y yo estaba consciente de ello en todo momento y yo estaba dispuesta. Como tenía 17 años y medio, claro, era menor de edad, entonces había que esperar medio año para cumplir la mayoría de edad y lo que pasó en ese medio año fue que estuve en un piso, no retenida en contra de mi voluntad, porque yo quería estar ahí porque mi final era llegar a España, con otra chica. Y bueno, este señor se dedicó ese medio año a enseñarnos cómo ser unas buenas profesionales, cómo hablar suave, cómo hacerse la tontita, cómo, o sea, como un poco la manera de poder luego atraer a la clientela, que digamos. Sí. Y una vez cumplí los 18 años, pues me sacaron el pasaporte. Y viniste a Alicante. Eso es. Y en Alicante, una vez llegas a Alicante y entras en un club, en una casa. Tenían un piso alquilado, toda esta gente, pues había una red, era una red. Sí. Entonces, lo que hacían era a las 5 de la tarde venía un taxi a buscarnos, a las chicas, ya éramos más, ya llegabas de todas partes, ¿no? Un poco. Y nos llevaban a un club de carretera que estaban a unos 6 kilómetros así, y nos dejaban ahí, y a la mañana nos recogían y nos traían de vuelta al piso. En todo momento nos quitaron, o sea, nos quitó el pasaporte porque, claro, nos decía, pero ¿para qué quieres? Si no tiene sentido. El trato era pagar la deuda acumulada, que eran 3.000 euros, que era el pasaporte, más todos los gastos de ese medio año que vivimos ahí con todos los lujos, o sea, no nos faltó de nada porque no se cortaban en nada. En tu caso no es la idea de alguien que está forzado en una casa, que le maltratan, sino que estás con todo tipo de lujos. Las chicas estáis por decisión propia, la mayoría o todas. Eso es, eso y es. simplemente teníais esa deuda de, oye, estamos dando una manutención, nos damos este trabajo, pagarnos el pasaporte, el viaje y todo lo que hemos gestionado. Claro, claro, es libre voluntad porque ya se te ha creado esa realidad y por supuesto que es libre voluntad y dentro de lo que hay es lo mejor que tienes. Entonces... ¿En qué momento, digamos, bueno, supongo que habría estado otras localidades, aparte de Alicante, no solo en Alicante, en más sitios, pero yo quiero saber en qué momento cambia tu mentalidad, dices, oye, tengo que salir de aquí? Bueno, pues la historia sigue en el mismo sitio y a las 3 semanas de estar aquí ya había pagado la deuda que digamos y ya el trato era de ir a medias, el 50% para mí, el 50% para este hombre. Y entonces recibió una llamada avisándole que esa noche iba a haber redada en el club y que nos dieran los pasaportes por los problemas que podía traer el que de no tener el pasaporte, ¿no? Y entonces cuando me monté en el taxi con el pasaporte en la mano, fue cuando pensé que era el momento de escaparme, porque pensé, si no es ahora, saber cuándo voy a poder volver el pasaporte en la mano otra vez. Si estabas voluntariamente y con todo tipo de lujos, ¿por qué cambia tu mentalidad de decir, oye, ahora ya no quiero esto? Claro, porque me di cuenta de que era mucho más duro de lo que pensaba, porque era una manera de competir brutal. Nos decían que si en 2 minutos no convencíamos a ese hombre de que se fuera con nosotras, había que dejarlo y era por el siguiente y todo eso. Entonces era pisotearse, pasar por encima de las otras mujeres, competir, exhibirse, a ver cuál es la más... Y ahí coges el taxi en ese momento, con el pasaporte, sales y ¿a dónde vas? No, cojo el taxi me lleva al club. Porque era lo que tenía que hacer. Sí, y entonces empiezo a hablar con los clientes, comentarles, así como podía más o menos, pues bueno, ya se me entendía, no sé si muy bien, pero los primeros 2 o así me dijeron que bueno, que tenía mucha prisa, que se tenía que ir, que bueno, que tampoco me podían llevar a ningún sitio, pero el tercero accedió y me llevó a Torrevieja. Y bueno, pues de ahí empezó mi... ¿Y no te buscaron, digamos, la gente que te tenía en aquel piso, no a la sé, que debías una deuda, no se puso a buscarte? ¿No? Me imagino que sí, no lo sé. Vale, o sea, no han contactado contigo, entonces no sabes nada. No, vale. no lo sé. Entonces llegas a Torrevieja con este señor. Y me deja ahí mismo y bueno, me dice que las chicas son muy majas, entonces yo he pensado, claro, son muy majas contigo, nosotras tenemos otro rollo de competir y de a ver quién se lleva más clientes. Y bueno, me quedo ahí totalmente desarmada, que digamos, que no sabía muy bien, no tenía un porqué, pero tampoco podía volver a Rumanía. Entonces no podía volver porque lo que me esperaba ahí no era bueno para nada. Entonces no
no veía qué hacer y bueno, pues poniéndome en contacto con otro chico que conocía ahí en Rumanía, pues bueno, le comenté que estaba muy mal, que había ido ahí, pero eso no era lo que yo quería y en ese intento mío de querer hacer algo, lo que sea, pues me dijo que él pensaba venir a España y trabajar y tener una vida digna y todo eso, entonces a mí me ilusionó mucho eso y vi por ahí mi futuro y pues me motivé muchísimo y gané bastante dinero como para alquilar un piso en Burgos, fui pues más o menos moviendo para irme lejos de ahí y vino este chico y un mes estuve fuera de la prostitución pensando en vivir una vida normal, pero resultó que el chico no tenía la misma intención y bueno, pasó lo que suelen pasar los lover boys, que les suelen llamar, que eso con las prostitutas rumanas pasa mucho, que es el novio o el marido mismo, o sea, que tienen una relación sentimental. Y bueno, me dijo que lo sentía mucho, que le daba mucha pena, pero que no había otra y que había que volver. Entonces, Que había que volver a Rumanía. no, había que volver al club. Ah, tenías que volver, es decir, tu amigo que aparentemente te ayuda a salir de la prostitución, es el que luego intenta que vuelvas otra vez al club. Eso es, él no me ayuda en ningún momento, sino que me motiva para que yo salga de ahí, porque soy yo la que alquila el piso, soy yo la que le paga el viaje para que venga, para empezar una vida Sí, juntos. vale. Y en su mentalidad estaba el que volvieras otra vez a ejercer la Claro, prostitución. claro, porque él en ningún momento buscó trabajo ni nada, o ¿Y, sea que no le interesaba. qué haces en ese momento? Pues en ese momento, después de haber tirado toda la ropa y todas las cosas Sí. como para desvincularme de todo eso, pues cogí la maleta y volví otra vez. Siempre guardando la esperanza de que algún día iba a poder salir y vivir una vida libre de violencia. Pero bueno, y así tardé 5 años, porque tampoco vi ninguna oportunidad por ninguna parte, hasta que un día me cansé y le dije al chico una vez más que yo no me iba a acostar con ningún hombre más y que se buscara trabajo. Entonces él lo que hizo después de resistirse, que digamos 10 días, fue traerme a las puertas del club donde yo estaba 2 bolsas de basura llenas con mis cosas del piso y se marchó a Rumanía con pues la casa a su nombre, el coche, el BMW, claro que no falte, y todo eso porque se supone que eso era para nosotros, para nuestro amor y todo eso, y mientras yo estaba ocupada haciendo plazas por todo el Estado español, pues él iba y compraba pues a comprar el piso, el coche, o sea, todo estaba a su nombre, pero también pues un poco aprovechándose de esa situación que digamos de amor, de mi vida y todo ese romanticismo que nos meten en la cabeza, que digamos. Y a partir de ahí, coges las bolsas de basura con tu ropa y tus pertenencias y... Claro, como yo ya no estaba dispuesta a sufrir ni una violencia más, ni a aguantar a ningún hombre, pues no tuve más remedio que tener que acudir a un hombre y tener que aguantar a un hombre, porque no había otra manera. Entonces le pedí a un cliente que me llevara a su casa, que yo necesitaba descansar y buscar un trabajo, pero todo eso, claro, a cambio de sexo, porque nadie me iba a llevar a su casa porque sí, porque yo era Amelia y no sé qué. Entonces mi única salida fue también a través de la violencia, porque también se estaban aprovechando de mi situación de vulnerabilidad. Y bueno, mi gran suerte fue que a los 2 días de salir encontré un trabajo, vi un anuncio en el periódico, se busca camarera, llamé, eso es, lo conseguí. Y resultó que tanto el dueño como la dueña del pequeño restaurante fueron la familia que a mí me hacía falta. Y en todo momento me ofrecieron la oportunidad, aun cuando la gente les decía tengan cuidado con esta, que esta es prostituta, es rumana, no sé qué, y bueno, aún y todo han sido valientes y me han ofrecido la oportunidad. Y gracias a eso conseguiste salir con un trabajo, con una familia que te ayuda, sales de este mundo. Eso es. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu postura, también la postura de Médicos del Mundo, respecto a este tema hoy, actualmente en España? Cuando se habla con diferentes asociaciones que se dedican al mundo de la prostitución o con diferentes también mujeres que ejercen la prostitución, hay 2 vertientes principales, que son los abolicionistas o las abolicionistas y los que están a favor de legalizar esta situación. Tú, tras tu experiencia, bueno, voy a ir primero contigo, Yolanda, por vuestro trabajo, ¿por qué os decantáis? ¿Por una situación que legalice esto para evitar que las mafias puedan aprovecharse? ¿O
al contrario, abolirlo totalmente? Bueno, es que no está demostrado que legalizar y reglamentar una situación signifique que dejen de operar las mafias, como se ha demostrado sobre todo en los países europeos que han regulado la prostitución, como Alemania, por ejemplo, u Holanda, ¿no?, que son como los dos países exponentes de la reglamentación y la legalización de la prostitución. Nos decantamos por el abolicionismo, que muchas veces nos dicen que se confunde con el prohibicionismo, que no tiene nada que ver. O sea, nosotras no estamos hablando de prohibir, ni de estigmatizar, ni de poner el foco en las mujeres en situación de prostitución, ¿no?, sino que las consideramos víctimas en primer lugar y luego supervivientes, mujeres lo suficientemente fuertes como para salir de ahí. Lo que sí decimos es que la abolición, como la abolición de la esclavitud, tiene el mismo significado. Consideramos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas de las más brutales. Amelia lo ha señalado y ella habla de situaciones de violencia concretas. Es una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas y también de hombres. Por tanto, es una situación que no puede ser reglamentada ni legalizada. Mientras la sociedad no sea una sociedad real e igualitaria entre mujeres y hombres, la prostitución es una institución patriarcal y una institución machista que, como decía el otro día la filósofa Ana de Miguel, lo único que hace es garantizar a los hombres el acceso a los cuerpos de las mujeres, nada más. No garantiza ningún derecho para ninguna mujer. Por tanto, consideramos que la institución de la prostitución puede ser abolida como en su momento se abolió la institución de la esclavitud. Quiero que sobre este tema, quiero que lo escuchemos ahora. Hemos salido a la calle, hemos querido saber qué opina la gente sobre legalizar la prostitución, abolirla, también para tener un poco la opinión de la gente de a pie sobre este tema. Estas son las respuestas que nos han dado. Pues igual casi mejor legalizarla, o por lo menos regularla de alguna manera. Lo que no puede ser es que luego, según las ciudades o las comunidades autónomas, según donde te encuentres, sea ilegal la prostitución. A veces se multe a la prostituta, a veces al cliente, a veces a ninguno. Entonces, por lo menos que en todas las ciudades se apliquen la misma regla. Yo creo que legalizarla. Creo que es la mejor solución, y tener sitios donde tenerlas, que estén con sus médicos, etcétera. Eso estaría muy bien. Porque esto que hay ahora es degradante para las chicas y para los hombres, pues muy peligroso. Y para las mujeres de esos hombres, que los hay, más todavía. Hombre, yo creo que se tendría que legalizar, ¿no? Para que paguen también sus impuestos, ¿no? Que no sean todo libre. Bueno, no es un tema fácil o no es un tema claro. Vamos a ver, lo que sí que hay que abolir es la explotación. Eso sí, hay que abolir la explotación. Y eso todos sabemos que, hay que decir, aquí la mayor parte de las prostitutas son extranjeras. Hay muchas que vienen sin documentación, hay muchas que están en las redes de tráfico de personas, tal. Eso es lo que hay que abolir. Otra cosa ya, dices tú, sobre el ejercicio o no ejercicio, ¿qué tal? Bueno, eso ya es más complicado. Pero lo que sí que hay que abolir es eso, ¿no? La explotación. El hecho de que estén en situación ilegal, es precaria, los sistemas de explotación, etcétera, ¿no? Eso sí que hay que abolir. No, en ese aspecto yo no abolo nada, ¿me entiendes? No doy ninguna opinión porque yo no participo en eso, ¿me entiendes? No estoy de acuerdo en eso. Se puede vivir dignamente de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, pero cada cual que haga lo que... ¿Usted no lo haría legal? No, yo no lo legalizaría nunca. No, porque si estando ilegal nos causa un montón de problemas, a la hora que se legalice, pues tú me dirás. Bueno, diferentes opiniones, la mayoría están a favor de legalizarlo porque creen que es mejor para la mujer. Hay una que incluso una mujer ha dicho que es bueno para las mujeres de aquellos hombres, para que no les pase alguna enfermedad o lo que sea. Desde tu punto de vista, Amelia, ¿qué opiniones compartes de lo que han dicho? Es la opinión de gente al azar, que están a favor de legalizarlo. Sí, bueno, en primer lugar creo que hay muchos aspectos que se desconocen en la calle, porque yo escuchando todo esto me doy cuenta de que hay muchas incógnitas, que digamos, y bueno, que la gente realmente necesita mirar más sobre cuáles son las realidades.
Entonces, lo de la señora que dijo bueno, que estaría mejor que estuviera en un sitio, porque esto es degradante. Sí, que estuvieran en un sitio regulado, eso porque es es. degradante, que las tengan. Eso es. Y que claro, que los hombres, pues pobrecitos, están en peligro. No, bueno, tampoco lo enfoca más por las mujeres de... Claro, pero bueno, ha pasado por lo de los hombres también, para llegar a las mujeres de esos hombres. Yo lo que tengo que decir al respecto es que si las amas de casa y las prostitutas se sentarían a hablar, acabaríamos con el patriarcado. Eso no es un dicho mío, no sé quién lo ha dicho, no lo puedo tener, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, bueno, no me extraña lo que habéis recogido por la calle, porque me suelo topar mucho con estas opiniones y así. Mi postura es, después de mi experiencia y después de un análisis con enfoque de género, mi postura es abolicionista. Bien. Que hay mucho desconocimiento y desde el conocimiento, tanto tuyo, por tu experiencia, como el vuestro, pues la postura es de una total abolicionismo y que hace falta un poco más de información. Me da pena que no tengamos más tiempo para ahondar en esa información, pero os quiero agradecer, Yolanda, Amelia, al haber venido hoy aquí implicados en hablar de este tema, pues que muchas veces es muy difícil de hablar, sobre todo en público. Mil gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y vamos a volver con preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿se puede crear el ser humano desde cero? La semana pasada aquí en el Planetario de Pamplona tuvo lugar unas jornadas sobre biología sintética, entendiendo y diseñando cómo se programa la vida. Hoy tenemos la suerte aquí en Implicados de tener a los dos ponentes de estas jornadas. Nos acompaña en nuestro plató Andrew Hessel, él es futurista, catalizador de tecnologías biológicas, además cofundador de Pink Army Cooperative, primera compañía biotecnológica del mundo cooperativo que tiene el objetivo de hacer terapias virtuales de código abierto contra el cáncer. Welcome to our show. It's good to be here. Thank you. También nos acompaña Cristina Vilanova, ella es biotecnóloga y además es cofundadora de Darwin Bioprospective Excellence. Y además, bueno, va a traducir las respuestas que nos va a dar Andrew. Gracias, Cristina, por estar aquí. Gracias a vosotros. A mucha gente, yo cuando tenía el tema, investiga un poco sobre biotecnología sintética, ¿no? Que no sabía mucho del tema, empezaba a ver, y le puede pasar a mucha gente lo mismo que a mí. ¿Qué es esto de la biotecnología sintética? Cristina, explícanos un poco. Sí, pues bueno, la biología sintética en realidad es como un salto de la biotecnología clásica, en el que lo que hacemos es entender las células como si fueran máquinas y por tanto somos capaces de modificarlas de una forma más predecible. E incluso hemos llegado a ser capaces de entender su funcionamiento hasta tal punto que somos capaces no solo de modificarlas, sino de hacerlas directamente desde cero a nuestra manera o con lo que nosotros queremos que hagan. Ya no es coger un patrón, sino crearlo de cero. Exacto, hasta ahora cogías un patrón que ya estaba en la naturaleza, un patrón natural, y tú lo modificas según tus necesidades. Pero ahora lo que podemos hacer con la tecnología de escribir DNA, que imagino que la comentaremos luego, es directamente desde cero tú diseñar lo que quieres que haga el organismo. Exacto. Sobre eso, porque cuando investigas sobre biotecnología sintética, siempre sale, bueno, en todos los foros de internet, en las noticias, el tema del genoma humano, crear el genoma humano de cero. Para los que no entendemos, Andrew, ¿qué significa crear el genoma humano de cero? What does it mean to create the human genome from scratch? Humans have 3 billion base pairs of genetic code organized into 23 chromosomes. Writing it from scratch means being able to assemble the DNA from the basic nucleotides of DNA and assemble them into the correct order and into the correct number of chromosomes. So it's a technological challenge. Sí, nos decía que los seres humanos tenemos en nuestras células aproximadamente 3 billones de bases de DNA, es decir, 3 millones de letras en el código que hay en nuestras células. Está organizado en 23 cromosomas y escribirlo desde cero significa coger cada uno de los 3 billones de componentes básicos, juntarlos y ponerlos en una célula. Por tanto, os podéis imaginar el reto tecnológico que supone eso. Porque sobre el papel sí que se puede hacer.
por lo que he leído un poco por ahí, luego me corregís si me equivoco, sobre el papel, digamos, se puede hacer, pero a la hora de ponerlo en práctica real todavía no se ha llegado a ello. Claro, hasta ahora se ha llegado a hacer con genomas que son muy pequeños, pues por ejemplo los virus o las bacterias tienen muy pocas bases de DNA en su interior, entonces sí que se ha podido hacer. El reto está en poder ensamblar genomas que son tan grandes como el de los humanos, ese es el reto. Andrew, ¿qué aplicaciones tendría crear el genoma humano hoy en día? Si lo creáramos de cero, ¿qué aplicaciones podría tener? What are the applications of writing the human genome? The applications range from being able to make ultra-safe cell lines that can't be infected by viruses or other agents, so which will help us if we're doing things like drug manufacturing, to teaching us a lot about the basic biology of how our genomes are written and assembled, to applications that are hard to imagine today. The one thing I want to make clear is we're not out to make synthetic human beings today. That's just far beyond our current capabilities. Empezando por el final, escribir el genoma humano no significa crear humanos nuevos, ese no es el objetivo. Entre las aplicaciones pues son muy variadas. Una de ellas es crear células humanas que no estarían en un cuerpo humano, sino que estarían solamente en el laboratorio y se pueden mantener así, que serían resistentes a todos los virus conocidos y que podrían utilizarse, por ejemplo, para producir medicamentos. Entonces, esa producción de medicamentos no pararía nunca porque nunca va a haber nada que las infecte y que les impida funcionar. Luego también, para escribir el DNA tenemos que entender lo que está haciendo el DNA. Por tanto, si hacemos un esfuerzo por entenderlo, conseguiremos entender más cómo funcionamos los seres humanos. Y eso es un poco la consecuencia de avanzar hasta el punto de saber escribirlo. No ha llegado ese momento en el que se crea el genoma humano, digamos de cero, crearlo. Aún no se ha escrito. Aún no se ha escrito, vale. Claro, vale, y cuando lo escribimos el que ya está creado, no estamos inventando uno nuevo. Perfecto. Pero hoy en día, eso ya es un futuro, es, bueno, no ciencia ficción porque puede ser real, pero hoy en día, ¿qué aplicaciones reales que se están dando hoy en día tiene la biotecnología? ¿Se puede llamar así? La biología sintética. Biología sintética. ¿Se podría llamar, se puede equiparar el nombre biotecnología a biología sintética? Bueno, se habla o de biotecnología o de biología sintética, normalmente. Biología sintética si se aplican estas nuevas tecnologías sobre la biotecnología clásica. Pues lo que es ya una realidad, en realidad son muchas cosas. Son modificaciones que nos llevan a producir, por ejemplo, en plantas se ha llegado a producir un medicamento contra la malaria y eso fue uno de los grandes hitos de la biología sintética. Otros son organismos productores de otras cosas que utilizamos los humanos, de biocombustibles, de otros medicamentos. Y luego también otros logros más fundamentales, como por ejemplo crear el primer genoma mínimo y crearlo desde cero y saber cuáles son los genes que son realmente esenciales para la vida. Y yo creo que eso. Por el momento eso. Entre las investigaciones a futuro, hay una que está Andrew haciendo que tiene relación con el tema del cáncer, con la cura al cáncer. A ver si nos puedes contar un poco, Andrew, sobre ello. Can you tell us a bit about your research regarding cancer treatment? I've been trying to accelerate the capability to make personalized medicines. And I realized a long time ago that synthetic biology could be an important technology for doing this. But we needed to figure out what we could make that could be personalized for fighting cancer, the right platform. And so I've been focusing on making synthetic viruses that essentially give cancer cells a cold. Sí, él dice que desde hace años se sabe que el futuro de la medicina está en las terapias personalizadas. Entonces, entre todo su área de conocimiento se ha centrado en los virus, que son los que hoy en día estamos más capacitados para modificar o para crear desde cero. Y lo que está haciendo en su compañía es crear virus que se dirigen específicamente a las células tumorales y que son las que ahí son capaces de desarrollar una respuesta del sistema inmune o de directamente matarlas. Eso es lo que se ha podido hacer hasta ahora con virus. Pero bueno, por ahora es una investigación. Claro, sí, exacto. Lo han conseguido hacer en líneas celulares
y su idea es empezar a probarlo en animales y según cómo vaya, pues... A día de hoy la biología sintética permitiría, voy a poner un ejemplo, yo tengo el hígado destrozado, ¿permitiría crear un nuevo hígado para mí sintético y que me lo pongan? Hombre, pues a día de hoy no, pero posiblemente estamos hablando de una década o 2 décadas y que sea posible. Que hayamos avanzado tanto en el conocimiento de nuestro genoma, de nuestra biología y de otros instrumentos, como por ejemplo la impresión 3D de células en órganos, sí que podría ser que en un tiempo relativamente corto o corto medio sí que existieran terapias como la que tú comentas. Esto no sé si tiene alguna relación. La biología sintética y lo que estamos hablando ahora, de crear un órgano que a mí me venga bien. Supongo que si se crea un órgano parecido o igual al que tengo yo, estamos hablando igual de clonación. No sé si hablamos de clonación, no sé cuál es la diferencia entre crear un órgano igual que el que tengo yo o clonarlo. Bueno, si consigues clonar uno de tus órganos, pues tendrás una copia exacta de tu órgano. En cambio, si tu órgano funciona mal, posiblemente es porque tienes algún gen que no está funcionando como toca y por tanto te conviene muchísimo alterar ese gen y hacer que funcione bien. Entonces, para hacer eso necesitas aplicar la biología sintética. Necesitas quitarlo, necesitas cambiarlo y a partir de ahí hacer un órgano que es igual que el tuyo, es totalmente compatible contigo, pero que funciona bien. Este tipo de investigaciones, Andrew, ¿se pueden hacer hoy en día en todos los países? ¿Cómo está la ley al respecto? ¿Hay algunas limitaciones, algunas restricciones? Are there any legal limitations in some countries regarding investigation in synthetic biology? Most synthetic biology research is wide open. So no, in research there are very few limitations. Moving towards clinical practice, anything that involves therapeutics of either humans or animals generally requires more approvals and licensing. Sí, en general la investigación en biología sintética como tal tiene muy pocas limitaciones. Lo que pasa es que cuando desarrollas algo, estás intentando ya desarrollar un producto terapéutico, ya empiezan a pedirte más cosas, como es lógico. Porque es un tema que despierta mucho temor en mucha gente, el tema de la biología sintética. Me voy a poner un ejemplo que hay en internet, es Oscar de Human, de Modular Body, Oscar de Modular Body. Es una criatura diseñada en un laboratorio compuesta de varias secciones de órganos modulares impresos en 3D a partir de células humanas. Es un fake, es falso, es obra de un artista, pero el artista lo puso en internet y se ve como una especie de bicho que se mueve, ¿vale? Y creó, fuera de que sea fake o no, creo lo que el artista pretendía, una alarma. Se creó una alarma social de qué aberración están aquí jugando a ser dioses. ¿Por qué este tema genera tanto miedo y tanta alarma en la sociedad? Hombre, es que primero directamente el nombre ya te suena un poco mal, ¿no? Porque biología sintética, ya oyes sintética y dices, uy, sintética, artificial, ¿qué es esto, no? Y luego yo creo que crea tanta alarma porque es una tecnología que tiene potencial para afectarnos a todos. Es decir, una tecnología que tiene potencial para afectar a los cultivos o a las plantas, pues es muy importante, pero no la ves tanto como tuya, ¿no? Los humanos no la vemos tan próxima. En cambio, las tecnologías que son capaces de afectarnos a nosotros, de estar relacionadas con nuestro funcionamiento, con medicamentos que son para nosotros, etcétera, pues eso siempre suscita una alarma, ¿no? Y luego, aparte, pues siempre hay un sector que le gusta ser más alarmista, como por ejemplo lo que comentabas de este artista, pues no sé, son exageraciones al final. Sí. Siguiendo con el tema, tu investigación está dedicada a la cura del cáncer, pero ¿se podría en un futuro llegar a una modificación genética tal, sintética, que los seres humanos sean inmunes a la gran mayoría de virus que hay conocidos? Le pregunto a Andy. Would it be possible to kind of create humans that were immune to all kind of viruses? We're certainly interested in being able to do that in cell culture. It's a big leap to go from that to humans.
So in the realm of science fiction, yes, but practically, no. And even if we did make them resistant to the viruses that we know today, maybe you could make a synthetic virus that could get around the changes made to the human. Sí, una cosa es lo que comentábamos antes de las líneas celulares, que son resistentes a todos los virus, pero eso son células que tú tienes en una cajita en el laboratorio. Entonces, de ahí a crear un humano que sea totalmente inmune a los virus, hay mucha diferencia, ¿no? Y de hecho no pensamos que eso se pueda realizar algún día. Pero además lo que comentaba es que los virus siguen evolucionando, igual que evolucionan todos los seres vivos, entonces, aunque crearas seres humanos que son inmunes a los virus que conocemos hoy, pues mientras estos virus avanzan, acabarían infectándote en nuevos virus. O sea, no es tan fácil. No es tan sencillo. No es nada sencillo. Una de las grandes críticas que se hacen a los biólogos, a los que os dedicáis a este sector, es, he leído varios comentarios de visión reduccionista de lo que es el ser humano. Me explico. Visto el ser humano como una máquina a la que le cambias las piezas como un coche. Pues le hago nuevas piezas, lo cambio. Es una de las grandes, digamos, temas, lemas que se repiten en aquellos blogs, aquellos foros donde se ataca o se rebate este tema. No sé cuál es vuestra, bueno, supongo que vuestra opinión será contraria, pero bueno, no sé, en cierto modo no pueden tener algo de razón, decir, estamos viendo al ser humano como una máquina a la que cambiarle piezas. Bueno, yo creo que esas opiniones vienen de que la gente cuando oye biología sintética o cuando oye genoma artificial o genoma nuevo, cree que lo que estamos haciendo es creando seres humanos nuevos o que alguien quiere crear seres humanos nuevos. Entonces eso no va a pasar nunca, seguro. Y además es que no somos capaces de crear vida artificial. Somos capaces de crear el código que está dentro de las células vivas, pero las células tienen que estar igual. O sea, toda la maquinaria que es capaz de entender el código y de ejecutar el código sigue siendo totalmente natural y estamos muy lejos de saber imitarlo o de saber crearlo desde cero. Por tanto, no es que estemos jugando a ser Dios ni nada de eso, ni nadie va a alterar la naturaleza humana. Lo que tratamos de hacer es pues, cosas que puedan beneficiar a los humanos. Si una terapia te puede curar una enfermedad porque modifique un pequeño fragmento de una molécula que está dentro de tu célula, desde mi punto de vista eso no genera ninguna controversia. Hemos hablado antes de la creación del genoma humano, que a día de hoy no se puede hacer porque no está escrito. Bueno, y aparte habría que ver, bueno, quizá en un futuro. O sea, se puede escribir el que ya está creado, pero no se puede crear uno nuevo. Pero se puede a día de hoy, si se quisiera, Andrew, se puede clonar a un ser humano. Si yo quiero tener un clon de mí mismo, a día de hoy podría. Do you think we can clone a human being? I think you can clone a human being, yes, but you don't need synthetic biology to do that. Every one of our cells has a copy of the human genome, and just as we can make cell lines from cells in our body, I think we can certainly make clones. We've made clones of many different types of animals now, dogs, cows. We will likely one day feel comfortable enough with the technology of cloning to try making a cloned human. En realidad ya hemos sido capaces de clonar otros animales, como por ejemplo el perro, los ratones, etc. Y ahora mismo somos capaces de clonar células humanas, es decir, tú puedes coger una muestra de tus células, propagarla en el laboratorio y esas células son copias de las que tú has cogido de tu cuerpo. Pero bueno, hasta ahora no hay un interés por clonar un humano, no necesitamos la biología sintética para clonarnos. No, es que respecto al interés, ¿no? Decís, no hay interés en clonar al ser humano. Yo creo que películas como, estoy yendo a la ciencia ficción, y una ciencia ficción mala, pero bueno, películas como La Isla, ¿no? Gente Sí. que se clonaba para tener su otro yo y decir, me falla el pulmón, tengo ahí mi otro yo en la reserva, lo matan y le cogen él. No tan exagerado, pero decir, oye, mira, yo ahora estoy bien, porque estoy, bueno, creo que estoy bien. Entonces, me clono los pulmones, me clono los órganos vitales, y si el día de mañana uno me falla, pues los tengo en la reserva y Ya. lo cojo. ¿Se podría hacer eso hoy? Bueno, es que las películas siempre muestran también lo más cruel posible. O sea, la película de La Isla es lo más cruel del mundo, tener una copia De ti mismo, en un encerrada, sitio. sí. Exacto. Yo creo que no
vamos, nadie tiene la idea de ir por ahí. Yo me decanto más por la idea de ser capaz de clonar un órgano tuyo que vayas a necesitar. ¿Por qué no? Es un conjunto de células tuyas que estás replicando. Pero ¿cómo sabes cuál vas a necesitar? Igual dices, oye, pues me clono todos por si acaso. No, bueno, igual solamente necesitas prepararlo para cuando te necesite. No necesitas tener un stock tuyo de órganos para cuando los vayas a necesitar, si los necesitas y si no los tiras. No creo que vaya a ser eso. Al final, yo veo el lado oscuro, ¿eh? El lado oscuro al final será que, bueno, el que pueda tendrá esta posibilidad y sea, Sí, y sea una minoría. Será como, volveremos a las películas También de gusta mucho la clase vender poderosa. eso, los que tengan dinero podrán eso, los tener que sus órganos clonados. Sí, vivirán más que el resto. Sí, No un sé, poco no creo lo que que pase. subyace. No, pero es un tema muy interesante, ¿no? Porque combina mucho ciencia ficción, pero que hoy en día se está haciendo realidad. Sí, o sea, la tecnología para hacerlo se está desarrollando, eso es verdad. Exactamente. Otra cosa es que haya interés en que pase eso. Antes de despedir, a mí me gustaría saber, os he presentado antes, ¿no? He dicho, bueno, pues que Andrew es cofundador de Pinky Army Cooperative, primera compañía biotecnológica del mundo cooperativo con el objetivo de hacer terapias virales de código abierto contra el cáncer, lo que hemos explicado antes. Y tú eres cofundadora de Darwin Bioprospecting Excellence. Eso es. Cuéntanos un poco qué es. Bueno, pues Darwin es una empresa que acaba de nacer. Es el fruto de varios investigadores de la Universidad de Valencia, donde yo trabajo, y de investigadores del CSIC. Y bueno, es una empresa que combina un poco dos de los grandes temas en la ciencia actual. Uno es la biología sintética y otro es el microbioma, es decir, los microorganismos que están relacionados con nosotros y que tienen muchísimas funciones muy importantes para nosotros. Entonces lo que hacemos en Darwin es estudiar varios microbiomas, estudiar los microorganismos que habitan en un sitio en particular, aislar los que son interesantes porque tienen alguna capacidad que nos interesa y luego esos, mediante técnicas de biología sintética, optimizarlos para que sean factorías de un determinado compuesto. Por ejemplo, si encuentras una bacteria que es capaz de generarte un antibiótico, pues mediante biología sintética puedes optimizar la producción de ese antibiótico. Por tanto, todos los recursos que consuma esa célula acabarán en producir el antibiótico que tú quieres. La idea es esa, más o menos. Muy interesante. Andrew, ¿qué haría falta, ya para despedir, qué haría falta para que estos avances que estamos hablando, sobre todo en relación a la cura del cáncer, en relación a, bueno, pues a tantas aplicaciones que puede ser combatir pues virus, enfermedades que hoy en día pues parece que no tienen cura, qué hace falta para que cuanto antes, cuanto más pronto posible, sea esto una realidad? What are we still missing to achieve the expectations of synthetic biology in terms of therapeutics? In terms of therapeutics? Well, I look at synthetic biology like computer programming. We're still in the very early days, and in the very early days of software, it was simple software. But as you get better at programming, you get to make more and more complex software. I think we're learning how to engineer organisms, simple organisms now, but more complex organisms in the future, very well. So I think, if anything, synthetic biology is advancing on track with our understanding of biological systems. Sí, en realidad, en una comparación de la situación actual de la biología sintética con la ingeniería de los ordenadores, con el software, ahora mismo estaríamos en el nacimiento del software. Entonces, aún podemos hacer cosas muy básicas, igual que al principio se podrían programar muy pocas máquinas, ¿no? Pero la idea es que si sigue avanzando como está previsto, pues llegaremos a ser capaces de hacer muchas cosas. Andrew, Cristina, os quiero agradecer muchísimo el que hayáis estado aquí, en Implicados, hablando de este tema realmente tan interesante, tan desconocido, que muchos desconocemos, y que realmente ojalá llegue pues ese día en el que estas aplicaciones pues que pueden salvar vidas y que pueden pues frenar estas enfermedades que hoy en día parecen que no tienen cura, pues que llegue ese día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Thank you very much for coming here. Thank you. Y ahora, bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos con nuevos temas. Pasen una feliz semana.